gente, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos a una reacción más. Y el día de hoy vamos a reaccionar a un video llamado La historia de un verdadero juego maldito. Este video me lo han recomendado, así que voy a dejar por acá el comentario de la persona que me lo recomendó. Y sin más preámbulos, pues vamos a meterle caña a esta reacción épica. ¡Épica! Vamos a subirle volumen. Es muy difícil comprobar la veracidad de lo sobrenatural. Hay historias increíbles, pero siempre queda la duda. Sin embargo, hay un caso que ha sabido ser extraordinario sin ser necesariamente paranormal. Tanto así que por el daño que causó, por el descalabro económico que originó y la ruina en efecto dominó que inició su sola existencia, puede ser considerado como un legítimo producto maldito. Y es nada menos que un videojuego. Y si piensan que es exageración, pregúntenle a las cientos de personas que perdieron sus puestos de trabajo gracias a él. Todo el daño que causó este juego es incluso objeto de estudio empresarial. Y en un todo, algo que cuesta creer. Pero es verdad. La película de 1982, E.T. el extraterrestre, dirigida por Steven Spielberg, fue uno de los films más exitosos de todos los tiempos. La película de familia quincuagesimal, en sus 115 minutos de duración, está contenida una porción importantísima de la infancia de toda una generación. El mercado de los videojuegos en aquel entonces era pujante. La consola casera Atari estaba teniendo mucho éxito y no era de extrañar que buscaran encarecidamente comprar una licencia con el fin de hacer la versión en videojuego de la película. Los ejecutivos de Atari eran tenaces, pero los pobres hombres salieron bien machacados de la mesa de negociaciones. Universal Studios autorizó la versión en videojuego de la película a través de la venta de una licencia que les costó millones de dólares. Oye, hermano, ya desde acá nomás, ya desde el vamos, ya estoy notando la tristeza de esto. Una licencia que la lucharon, porque claro, todo el mundo conoce la historia del juego ET, la historia que prácticamente, el videojuego que prácticamente casi arruina la industria del videojuego. Todos saben que hubo juegos enterrados y un montón de movidas chungas, ¿no? Y el hecho de saber que tanto se esforzaron para poder conseguir ese juego para acá. Porque no fue un juego que simplemente, pues nada, costó mucho en hacer y pues salió mal y arruinó casi todo. Ahí yo te puedo entender, ¿no? Que por malas coincidencias de la vida, pues haya salido todo mal. No, no, no. Este es un juego que lucharon para sacarlo. Lucharon para buscar su propia muerte, básicamente. O sea, es increíble. Fue un pellizco dolorosísimo, pero los hombres de corbata en Atari estaban seguros de que valía la pena. De ahí, contactaron a un joven diseñador de videojuegos, en aquel entonces de 25 años, llamado Howard Scott Warshaw, para que tuviera el honor de trabajar en lo que sería el videojuego oficial de E.T. el extraterrestre. Era una época muy distinta, hay que entenderlo antes de continuar. Pues es que a pesar de que los más listos sabían que el mercado de los videojuegos era bastante jugoso, no se le daba a la industria videojugabilística el respeto que se le da hoy. Todos los enormes errores que hoy cualquier diseñador de videojuegos conoce al dedillo, todavía estaban por cometerse en aquellos tiempos. Claro. No es para menos. Hasta los gamers saben que uno de los peores pecados en la industria es apresurar la salida de un juego. En la creación de videojuegos es el camino al infierno. La manera de asegurar que el producto final sea poco imaginativo, poco esmerado y peor todavía, plagado de bugs. Mal, hermano, mal. Igual actualmente es como que, desde mi opinión personal, siento que actualmente es como que está como esa manía de sacar juegos rápido, pero es que se pasan con la fecha a veces, ¿no? A veces como que te tiran una fecha en la loma del orto
Y al final terminan saliendo pues plagado de bugs, a pesar de que la fecha era bastante razonable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con el caso de Cyberpunk? Que fue un juego que se pateó, y a pesar de que se pateó salió rotísimo. O sea, luego Cyberpunk, según había escuchado, se arregló, pero pues claro, hay un montón de casos así, donde no importa cuánto se patea un juego, cuando sale termina siendo destruido, termina saliendo muy roto. Yo creo que lo ideal pues sería que se siga pateando, sinceramente, porque ¿de qué te sirve sacar el juego roto? Más que nada porque yo, desde mi perspectiva, creo que, por ejemplo, digamos que quieres probar un juego y sale roto, como que te arruina un poquito la experiencia, porque tu primera vez en el juego ya está, ya ocurrió, ya pasó. Entonces creo que es más preferible esperar y que tu primera experiencia con el juego sea interesante y sea bonita, y no que sea con un juego roto que termines dejando porque pues no te gusta jugarlo así. Figúrate tú entonces si te digo que a Scott Warshaw le dieron menos de 4 semanas para completar el videojuego de ET desde cero. A ti te hará darte una palmada enorme en la frente, pero por increíble que parezca, los ejecutivos de Atari no imaginaban las consecuencias de someter a los técnicos a unos tiempos y una agenda tan lunática. La cagaron ellos. La cagaron, hermano. ¿Cómo vas a darle un mes? ¿Cómo vas a darle un mes? No hay chance. Están enfermos de la cabeza. Les merecen todo lo que les pasó, hermano. No puede ser que siendo una industria de videojuegos que en ese momento eran líderes, nada, están cagados de la cabeza. Paralelo a esto, los ejecutivos, cuando no acosaban a Warshaw con un látigo imaginario para que terminara pronto el juego, todavía se sobaban por todos los millones que tuvieron que gastar para obtener el derecho de hacer un videojuego del film. Y estaban por desembolsar muchos más millones, pero todo en pos a lo que ellos a pies juntillas estaban segurísimos sería un formidable negocio. Negociaron con las factorías para que produjeran 5 millones de copias del videojuego de ET el extraterrestre. Esto para el año 1982 era algo colosal, pero una vez más estaban segurísimos de su futuro éxito. ¿Cómo no iba a serlo? La película fue una sensación. El videojuego obviamente tendría que serlo también. Sin embargo, semejante cronograma de producción les costó carretas de dinero. Obvio, no conforme con monopolizar el tiempo de las fábricas, también les pedían que se apurasen. Por supuesto que les iba a costar muchísimo. En total, Atari gastó $125 millones en todo el proceso. ¡Ah! ¡Hermano! Para la época y ajustando la inflación, esto es equivalente a unos $700 millones hoy. Hermano, literalmente la empresa... Oh, hermano, ¿qué hubiera pasado si ET no hubiera existido, no? ¿No es una pregunta que todos nos hacemos? ¿Qué hubiera pasado sin ET? Interesante, interesante pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Atari seguiría vigente? Por muchísimo menos, Squaresoft se fue a la quiebra gracias a la película de Final Fantasy y tuvo que ser absorbida. De hecho, un golpe así podría destrozar a casas consolidadísimas como Capcom, Konami, Square Enix y puede que hasta Rockstar también. Era algo descabellado, sobre todo teniendo en cuenta que hacer la mismísima película de ET costó solo $10 millones y medio. Todos los accionistas de Atari, básicamente, habían invertido una enorme parte de sus fortunas personales en el juego de ET. Los caballeros estaban emocionadísimos, casi que agarrados de manos, ante lo que estaban convencidísimos sería un éxito de leyenda, un punto y aparte en la historia de los videojuegos. Así que, contentos, exuberantes y jubilosos, no podían esperar a que llegara el día del lanzamiento. Y fue un antes y un después en la industria de los videojuegos. De que fue un antes y un después, lo fue. Pero para mal. Prepárate bien porque estos son los 7 fracasos más grandes
en la historia de los videojuegos. Y cuando finalmente la fecha vino, en las navidades del año 1982, los primeros reportes de venta llegaron a la oficina. El videojuego de E.T. el extraterrestre fue un fracaso rotundo de ventas. Aunque no es literal, es salvo decir que nadie lo compró. Los críticos lo catalogaron como el peor videojuego que habían jugado jamás. Las revistas de videojuegos de la época tildaron al producto de poco más que basura. Era tan malo que incluso otras publicaciones que nada tenían que ver con el mundo gamer escribieron artículos al respecto. Los críticos lo odiaban y la gente, niños y padres por igual, advertidos por los poquísimos incautos que compraron el cartucho, lo evitaban como la lepra. Varios de los accionistas de Atari tuvieron que declararse en bancarrota. Hubo que despedir a muchos empleados para paliar las pérdidas económicas. La mayoría de los ejecutivos de Atari, de hecho, cerraron otras empresas que tenían y que nada tenían que ver con videojuegos. Y junto a esas empresas, padres de familia y mujeres, madres y solteras, perdieron también sus trabajos. El efecto dominó no se detiene ahí. Algunas de las fábricas que trabajaron día y noche para producir los cartuchos de E.T. tuvieron que cerrar, pues sus dueños habían hecho tratos de producir copias sin costos a cambio de percibir un pellizco de las ganancias del juego que les prometieron sería el éxito más grande de todos los tiempos. El derrumbe fue tan colosal que Atari tuvo que ser vendida y dividida. 1983 pasó a ser un año negro para los videojuegos, nada más por E.T. Lo increíble comienza aquí. Tenían casi 5 millones de copias de cartuchos de E.T. y no hallaban qué hacer con ellos. Obviamente, jamás los iban a vender, así que finalmente los pocos supervivientes de la hecatombe financiera tomaron su decisión final: cargar los cartuchos en camiones y enterrarlos en el desierto Alamogordo en el estado de New Mexico, eclipsando así lo que quizás hasta hoy sea la historia más increíble en el mundo de los videojuegos. Es curioso, hemos visto creepypastas de juegos malditos, como el de Ben Drowned, pero ponte a pensar, según la historia de terror, Ben Drowned afectó solo a una persona, que fue mortificada durante semanas por un espectro maldito en un cartucho. En la vida real, este cartucho le quitó el trabajo a cientos de personas, arruinó a la empresa de videojuegos más importante del mundo, hizo arrodillar el mercado de los videojuegos, devastó varias empresas en un efecto dominó terrible y seguramente ocasionó muchas crisis en muchos hogares de desafortunados empleados que ni siquiera tenían que ver nada con juegos de video. ¿Qué maldición te parece peor? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Hermano, es que, wow, o sea, ustedes piensen, ¿no? Que nosotros ahora, obviamente, desde el punto de vista del estudio, ¿no? Podemos ver que, pues, fue un juego que si bien es verdad, que tenemos en cuenta de que prácticamente marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos desde un punto de vista negativo. Hay que considerar, claro, nosotros incluso lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, pero muy probablemente desde esa perspectiva habría sido horrible. Gente millonaria tuvo que vender otras empresas, tuvo que dejar otras empresas, accionistas millonarios declarándose en bancarrota. Hermano, Atari cayó debido a eso. Imagínense que es como que Nintendo, PlayStation o Sony caigan. Y no solamente eso, sacando los millonarios, gente normal, por ejemplo, que tenía su trabajo, o gente muy acomodada, ¿no? Gente capaz que alguna persona con un alto cargo dentro de las empresas tuvo que perder. Claro, porque imagínense que no solamente fue el hecho de que Atari murió y mucha gente tuvo que vender mucha gente fue despedida, porque pues ya no daban para más, sino que los accionistas también tuvieron que dejar varias de sus empresas que tenían gente a cargo también, y que esa gente también fue despedida, y sin ir muy lejos lo de las fábricas también. O sea, fue una acción en cadena que literalmente destruyó y
Y no solamente eso, hay que agregarle la incertidumbre que produjo el hecho de que un juego haya fracasado tanto, ¿no? Probablemente la industria de los videojuegos pendió de un hilo. Es que no, probablemente pendió de un hilo y nadie se esperaba que llegáramos a lo que se llegó hoy en videojuegos. Pero bueno, muy interesante la verdad este video. Conocía la historia, pero siempre está bueno recordar un poco, ¿no? Que tropiezos en la vida a veces pueden ser muy grandes y muy desastrosos. Porque vieron que dicen, un tropiezo no te puede afectar tanto, hay que levantarse. Esto no se pudieron levantar. Es que arriesgaron demasiado. Me sorprende que siendo gente tan millonaria y gente tan capacitada para el mundo de los negocios, se hayan arriesgado así, la verdad. Me sorprende. Pero bueno, eso es todo, gente de YouTube. Muchas gracias por haberme acompañado en esta reacción. Se les agradece mucho haber llegado hasta acá. Déjenle su like, por favor. Y sin nada más que decir, nos estaremos viendo para la próxima. Un abrazo, YouTube. I think the girls with their nails done now.